Hola, que el Señor les bendiga. El tema que hemos comenzado a ver la semana que pasó, que, que hemos estado hablando pues, de cosas que dice la Biblia y que pueden pasar en cualquier momento. Estábamos leyendo en el libro de Daniel. Estábamos leyendo en el libro de Daniel. Daniel en el capítulo 7. Entonces vamos a ir para el libro de Daniel. Estábamos mirando estos dos tiempos en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel. En el capítulo 8 del libro de Daniel. Estábamos en el versículo 13, que dice: entonces oí a un apartado, es decir, a un ángel del Señor, que se apartó para el Señor, que hablaba, y otro de los escogidos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el templo y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el templo será purificado. Entonces nos volvemos a parar otra vez aquí. Entonces oía un apartado, un ángel que hablaba, y otro de los escogidos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el templo y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el templo será purificado. Una tarde y una mañana viene siendo un día. Entonces esas 2300 tardes y mañanas, dividámoslas por 360. Si ustedes quieren hacer la división, bien puedan y hagan la división. Dice que da 6.38. O sea, 6 años, coma 38. ¿Cuánto le falta a eso para 7 años? ¿Cuánto le falta para 7 años? ¿Cuánto? No, para 7 años. ¿Cuánto le falta? O sea, le faltan aproximadamente unos 7 meses. Unos 7 meses. O sea que ahí dice, entonces, 6 años y unos, dice, eh, debe decir unos 3 años y quítele 7 meses hagamos esto, ¿no? 2300 tardes, si usted lo divide por 360, le da. ¿Cuánto queda faltando para los 7 años? Pero llevamos esto a meses, o sea, bueno, quedan faltando unos 7 meses. O sea que a esos 7 años, quítele esos 7 meses y deme el dato.
Bueno, ese tiempo que queda faltando para que sean 7 años completos, es el tiempo que Israel ocupa para levantar el templo. Y luego de que levante el templo, comienzan los sacrificios, a los cuales sacrificios se le llama el continuo sacrificio. Y otra vez Israel comienza por la tarde y por la mañana y por la tarde a sacrificar animales y a hacer ofrendas vegetales. ¿Para quién? ¿Para quién? No, para Dios. Porque ellos suponen que el Mesías todavía no qué. Entonces, es para Dios. Porque ellos suponen que el Mesías todavía no qué. No ha venido. Entonces, como ellos suponen que el Mesías todavía no ha venido, entonces ellos van a continuar o van a volver con los sacrificios y con la ofrenda. Y eso Dios le dijo que se llama ¿cómo? El continuo ¿qué? El continuo sacrificio. A eso Dios le llama en la Biblia el continuo sacrificio. Bueno, entonces, ¿quién le va a permitir a ellos que hagan eso? ¿Quién le va a permitir a ellos que hagan eso? No, Dios no, porque ya Dios sacrificó a Cristo Jesús. El que le va a permitir a ellos que hagan eso, ¿quién es? El falso Mesías. Dios no, porque ya Dios sacrificó al Mesías. Dios lo que quiere es que Israel confíe en el Mesías. Pero Israel, por su dureza de corazón, por su corazón terco, porque aún el pueblo de Dios tiene corazón duro. No todo el que dice que es pueblo de Dios tiene un corazón abierto para que Dios le diga las cosas como son, y no tiene un corazón despierto para obedecer a Dios. ¿Entendemos esa parte? Por eso es que la Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace las cosas como Dios quiere que se hagan, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. No es fácil hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, porque a nosotros nos duele hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, porque muchas veces nosotros queremos satisfacer nuestro propio ego, nuestro propio yo, nuestro propio sentimiento, y queremos que la palabra de Dios se adapte a nosotros, mas no nosotros que nos adaptemos ¿a qué? A ella. Entonces ese es el problema de los seres humanos. Y no todo el mundo, vuelvo y repito, está aquí para que Dios hable y entonces yo voy y hago tal cual como Dios manda. Eso no es así. Si usted investiga, usted sabe que eso no es así, que no todo el mundo está dispuesto a hacer las cosas como Dios manda. Hacer las cosas como Dios manda cuesta. Hay que pagar un precio. Y no todo el mundo está dispuesto a pagar un precio. Hay gente que en Cristo Jesús quiere seguir viviendo como vivía antes. Parece que no ha entendido que en Cristo Jesús es una nueva creación. Y hay que volver otra vez a someternos al gobierno de Dios. Y dejar de comer del árbol de de la ciencia del bien y del mal. Es decir, dejar de estar nosotros mismos, por nosotros mismos, decidiendo qué es bueno y qué es malo. Y dejar que el que diga qué es bueno y qué es malo, que sea Dios. Que si Dios dijo que tal cosa es mala es. Y que si tal cosa dijo Dios que es buena, pues buena es. Y que si Dios dijo que tal cosa es mala, pero a mí me gusta, no pretender que no, es que por qué me van a decir que eso es malo, que yo, ¿por qué no puedo hacer eso? Porque con Dios no funciona así. Te pones a caminar con Dios así
Y te digo en el nombre de Cristo Jesús, terminas perdiendo, perdés. Con Dios perdés. Si no aprendes a hacer las cosas como Dios manda, perdés con Dios. Ahora, no estoy diciendo que tú no cometas pecado y yo también. Estoy diciendo, si no rápidamente aprendes a adaptarte a que las cosas se tienen que hacer como Dios manda, vas a terminar perdiendo. Porque te digo, las cosas no se hacen como mi mamá diga. Tampoco se hacen como yo diga. Ni como tú digas, sino como Dios mande. Y el que decide en este universo qué es bueno y qué es malo es Dios. No el psicólogo, no el presidente, no los científicos, no los políticos, no el banquero, no tú ni yo, ni siquiera el predicador. Es Dios. Porque todos nos equivocamos, menos Dios. Y si queremos que las cosas no funcionen, mejor es hacer las cosas como qué, como Dios manda. ¿Lo entendemos? Entonces el problema de Israel y el problema del mundo, y aún el problema de los cristianos, es que Dios colocó la Biblia y aquí está todo. Y por encima de esto, terminamos negando esto y haciendo las cosas como nosotros queramos. Entonces Israel, sobre ese fundamento, no acepta un Mesías como el Padre se lo planteó a ellos. Porque muchas veces no estamos dispuestos a aceptar las cosas como Dios nos las plantea. Entonces Dios le planteó a Israel que para que Israel fuera salva y para que el mundo fuera salvo, Dios tenía que mandar un Mesías y el Mesías tenía que sufrir por nosotros. Tenía que ser vituperado. ¿Entienden? Entonces, para Israel eso es muy duro, porque entender la forma como Dios hace las cosas para muchos de nosotros es muy duro. Es tan duro que muchas veces terminamos no aceptando eso. Y nos planteamos que eso no lo aceptamos y no lo aceptamos y no lo aceptamos. Entonces Israel no aceptó eso y no aceptó eso y no aceptó eso. Porque para él esa forma, como decía Cristo Jesús, Yahshua, para Israel eso no podía ser así de esa forma, aunque estaba escrito en la Biblia. Aunque su padre Abraham le dijo a Isaac, cuando Isaac le dijo, Padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dijo, Yahweh proveerá cordero. Yahweh proveerá cordero, ¿para qué? Y aunque un día apareció Juan el Bautista diciendo, he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Israel dijo, ¿cuál cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Nosotros no aceptamos eso. Mucho menos un cordero que lo cojan y lo vituperen como vituperaron a este y que no hizo nada, y que lo claven en un madero como clavaron a este y no hizo nada. Eso nosotros no lo aceptamos, no lo aceptamos y no lo aceptamos. Y así como Israel es de duro, también los creyentes son duros. Y se plantean y dicen, y no lo acepto, y no lo acepto, y no lo acepto, y siguen haciendo sus cosas como ellos piensan que es, y no como Dios lo plantea. Porque esa es la humanidad, así es que es la humanidad. Porque hacer las cosas como Dios las plantea no es fácil, porque se forma un choque en nosotros mismos. Entonces tenemos que luchar contra nosotros mismos para poder aceptar las cosas como Dios nos las plantea. Libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, porque el mensaje de la viga de ejecución, o sea, en Reina Valera dice, ¿de la qué? De la cruz, es es absurdo. Entonces ellos le dicen a Dios, Dios, ¿qué absurdidad es esa? Que tú vienes a plantearnos a nosotros, que tú dices que nos salvas a nosotros,
dizque trayendo un Mesías que va a ser vituperado y que va a morir dizque en un madero. ¿Tú nos planteas a nosotros eso, Dios? Israel. Libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque el mensaje de la viga de ejecución, es decir, allá en Reina Valera dice de la cruz es absurdo a los que se pierden. ¿Por qué? Porque ellos no pueden creer que Dios vaya a salvarnos a nosotros por un hombre que muera ¿dónde? En un madero. Entonces, ¿qué dice allí? ¿Se qué? ¿Se qué? Se pierden. Pero a los que se salvan, es decir, a los que reconocemos que así como Dios lo planteó, con ese Mesías sufriendo, siendo vituperado y muriendo en ese madero, que así es que es, esto es a nosotros, es muestra de poder de Elohim. O sea, para nosotros eso que Dios hizo con Yeshua, con Cristo Jesús, es muestra de que Dios es todo ¿qué? Es todopoderoso. Para estos otros no. Para estos otros es muestra de que Dios es un tonto. Para usted no, para mí ese es poder de Dios. Porque de esa forma salió el poder de Dios y le dio al diablo a ¿dónde? Eso, listo. Pero ellos no lo entienden así. Y tú no los puedes obligar a ellos que lo entiendan así. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los que dicen que son ¿quién? Entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el pensador de este mundo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? O sea que para Dios la sabiduría del mundo está loca, ¿entiende? Y realmente está loca. El mundo está loco. Pues ya que por la sabiduría que Elohim le dio al mundo, este no conoció a Elohim. Mediante su voluntad agradó a Elohim salvar a los que realmente son ¿qué? Creyentes por medio del mensaje sencillo de la predicación. Porque por un lado muchos de los judíos piden señales. ¿Se acuerdan que se la pasaban pidiéndole a Cristo sus señales? Y Cristo Jesús dijo, este pueblo malo pide señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el corazón del pez, en el vientre del gran pez, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, punto. Y 3 días y 3 noches son 3 por 24. ¿Cuántas horas son? ¿Cuántas? Y son tan absurdos que son capaces de decir que un viernes por la tarde a un domingo no se sabe de que hay 72 horas. Cristo Jesús murió miércoles. El jueves por la tarde era fiesta, ¿se acuerda? El miércoles por la tarde era fiesta. El jueves por la tarde ya se había acabado la fiesta. ¿Qué día comenzó? Viernes. Ese día fue que las mujeres fueron, compraron, prepararon y les cogió el viernes por la tarde, que viene siendo ¿qué? El Shabbat. Y luego el sábado por la tarde, cuando ellos fueron a la tumba ya estaba ¿qué? Vacía. El Señor ya había ¿qué? Resucitado. Y son tan absurdos aún los predicadores que con todo eso que Dios habla y todavía siguen defendiendo sus absurdidades, todavía siguen defendiendo sus cuentos. Son gente absurda. Mire lo que dice la Biblia y volvemos para lo que estamos hablando aquí. Leyendo esta Biblia, aquí, por ejemplo, en el libro de Lucas, leyendo aquí en este libro de Lucas, dice, aquí en este libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 dice, al comienzo del primer día de la semana, terminado el ¿qué? El Shabbat, al empezar este día, ¿cuál día? No, el primer día de la semana. Claro. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de Adón Yahshua, o sea, de Cristo Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes
Y como tuvieron temor, inclinaron el rostro hacia el suelo. Ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha vuelto a la vida. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres transgresores de la palabra y que sea clavado en la viga de ejecución y vuelva a la vida. ¿Cuándo? Al tercer día, ¿cierto? Bueno, ahora aquí libro de Juan capítulo 20. Libro de Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día después de Shabbat, o sea, ¿qué día? Domingo, ¿cierto? Miriam de Magdala fue temprano, siendo que ya oscurecía. Entonces, a usted se le viene la imagen del domingo por la tarde, cuando va a comenzar el ¿qué? El lunes. Toda esa imagen es falsa. Toda esa imagen es falsa. Mire lo que dice aquí. El primer día después de ¿qué? De Shabbat. Entonces está terminando el sábado y comenzando ¿qué? El domingo. Miriam de Magdala fue temprano, siendo que ya ¿qué? Oscurecía. ¿Es verdad eso? Sí. Porque el domingo comienza cuando está oscureciendo ¿qué? El sábado. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, si ellas fueron el sábado cuando estaba oscureciendo y estaba comenzando ¿qué? El domingo, y ya la piedra estaba quitada, ¿la está viendo o no? ¿Están leyendo? ¿Cuándo resucitó el Señor? ¿Ya lo vio? Vaya, hable pues esto. Vaya, hable pues. Entonces, por esta causa, no todo el mundo entiende a Dios. No todo el mundo puede recibir la revelación de Dios y no todo el mundo se va a salvar. Porque hay mucha dureza, ¿dónde? En la mente. Entonces, esa dureza está impidiendo que la gente entienda las cosas como Dios quiere que sean, ¿qué? Entendidas. Y si un predicador no entiende esto por su dureza de corazón y va y predica, no va a predicar esto, entonces va a meter al pueblo ¿por dónde? Por donde no es. ¿Entienden? Eso es lo que está pasando y ese es el problema de la humanidad. Y ni siquiera la misma humanidad sabe en este momento para dónde la llevan. No saben lo que están fraguando en Suiza. No saben qué va a resultar de Suiza. No saben que si esos hombres salen de allí, es posible que este año digan, vamos a un nuevo comienzo. Se acaba la plata y comencemos de nuevo. Cualquier momento traicionan al mundo. En cualquier momento traicionan a la gente. Y comienza su gobierno de ellos, porque así son. Entonces, ¿para qué defendemos política humana? ¿Para qué defendemos cuestiones del mundo? Cuando esa gente que maneja ese mundo, en cualquier momento te va a traicionar a ti y me va a traicionar a mí. Pero hay uno que no traiciona, el Dios de la Biblia. Alabe lo que Él vive. El único que te va a decir la verdad por el bien tuyo, ¿quién es? El Dios de la Biblia. Nadie más te lo va a decir. Listo. Cuando aparezca el rey del norte, ¿saben quién es el rey del norte? El falso Mesías. ¿Cómo le llaman? El rey del norte. ¿Cómo le llaman? El rey del norte. ¿Por qué le llaman el rey del norte? Porque él va a dirigir a los países del norte, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, los países europeos. Ellos van a formar un bloque, el cual bloque se llama el Reino del Norte. Y ese Reino del Norte va a ser dirigido al comienzo por 10 hombres. Y atrás de esos 10 hombres aparece otro hombre que aparentemente no es tan poderoso como ellos, pero ese hombre es más poderoso que ellos, porque ese hombre es el falso Mesías.
Y a ese hombre es que Satanás le va a dar su poder y su trono y grande autoridad. Y grande autoridad. A ese hombre. Podemos leer en el libro de Daniel capítulo 7, Daniel 7:7, que dice así. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Entonces, ¿esa bestia quién es? El Imperio Romano, ¿no? ¿Quién es esa bestia? ¿Por qué sabemos que es el Imperio Romano? Porque tiene hierro. Y hierro significa Imperio Romano. Devoraba y desmenuzaba, y lo que sobraba lo pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. O sea, era muy diferente de ¿qué? De todos los otros imperios que habían pasado atrás de ella, ¿cierto? ¿Y qué tenía? 10 cuernos. 10 cuernos. Significa que ese reino del norte un día va a ser dirigido por ¿cuántos? Por 10 hombres, porque el número 10, que significa totalidad de poder en este caso, porque son cuernos. O sea, estos 10 hombres son los que sustentan o los que conjugan todo el poder humano que se pueda imaginar usted. El humano. O sea, estos hombres son los 10 seres humanos más poderosos del mundo. Estos 10 hombres. Por eso se le llama 10 cuernos. Y ellos, usted no ve que Europa se pegó. Los Estados Unidos está pegado con Europa, Canadá también. Entonces ellos forman el reino del norte. Entonces estos 10 hombres van a dirigir el reino del norte. Eso pueden estar haciendo en este momento en Davos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, ¿cuáles? A esos 10 hombres, he aquí que otro cuerno pequeño, ¿quién? El falso Mesías, salía entre ellos. O sea que el falso Mesías debe estar metido, ¿dónde? En medio de toda esa política, de toda esta gente, pero él no puede levantarse todavía, pero debe estar allí con ellos. ¿Entiende? Significa que en este momento ese hombre debe estar con ellos, pero él no se va a levantar todavía, porque el papá no le ha dicho que se levante. Y delante de él fueron arrancados, dice arrancados, o sea, asesinados, matados. ¿Quiénes? 3 cuernos de los primeros. O sea que cuando estos hombres vean que ese reino que aparentemente era de ellos, ya no es de ellos, sino es que es de quién, de este otro que es más chiquito que ellos, entre comillas. Entonces 3 de ellos tratarán de hacerle la oposición a ese hombre, e inmediatamente son asesinados, punto, ya, listo, asesinados. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas jactanciosas, o sea, blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios. Listo. Entonces, este hombre se va a sentar con el que le llaman el príncipe del pacto, que debe ser alguien de la política de Israel. Y se va a sentar con los palestinos y seguramente con los árabes, y de allí, de la boca de ese hombre, va a salir la solución al problema judío-palestino. Y ese hombre da la solución y garantiza que ese pacto se cumple. ¿Y hacen el pacto por cuántos años? Por 7 años. Entonces, allí dentro de las cláusulas de ese pacto está que Israel debe desarmarse, Palestina debe constituirse en una nación independiente, Israel debe cederle terrenos a Palestina, Israel debe empezar a construir su templo, en el que se le van aproximadamente ¿cuánto? Unos 7 meses.
Entonces, luego de la construcción del templo, Israel comienza a hacer sus ¿qué? Sus sacrificios y sus ¿qué? Y sus ofrendas. Sus sacrificios y sus ofrendas. Entonces, por eso es que dice aquí, versículo 13, capítulo 8. Entonces oí a un apartado santo que hablaba un ángel del Señor. Otro de los escogidos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión de Israel llevando a cabo el qué? El continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, impidiendo que Israel siga con qué. ¿Con qué? Con el continuo sacrificio y convirtiéndose en la prevaricación asoladora, entregando el templo y el ejército para ser pisoteados. Y dice él que todo eso durará ¿qué? 2300 tardes y mañana. Luego viene Cristo Jesús y ¿qué? ¿Y qué? Ahí dice, ¿y qué? Y purifica el templo. Y purifica el templo. O sea que 2300 tardes y mañanas vienen siendo ¿cuánto tiempo? 6 años y ¿cuántos meses? Y los otros meses que faltan son los meses que se usan ¿para qué? Para construir el templo. O sea que ahí se completan los 7 años completos. ¿En qué consisten esos 7 años completos? Los meses que no aparecen son los meses para Israel ¿qué? Levantar el templo. Luego Israel comienza a hacer el ¿qué? El continuo sacrificio. A la mitad de esa semana, o sea, cuando se cumplan 3 años y medio, el anticristo detiene a Israel e impide que Israel siga haciendo ¿qué? El continuo sacrificio. Él se convierte en la abominación desoladora y comienza a hacer abominaciones en el templo contra Dios. En ese momento comienza la gran tribulación. Luego vienen 3 años y medio hasta que venga Cristo Jesús y coja al anticristo, al falso Mesías y al falso profeta, y venga la purificación de todo y comencemos el milenio. ¿Estamos entendiendo? Por eso Dios escribió esto aquí. ¿Estamos entendiendo esta parte? Bueno. Ahora mire aquí en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Aquí. Versículo 1. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. El imperio medo-persa es el imperio ¿de quién en este momento? ¿De quién? De Mahmud Ahmadinejad, Irán. A los iraníes se le llama ¿cómo? Los persas, uno de los grandes imperios que existió en el mundo, los persas. Los reyes del norte y del sur, independientemente de otro personaje que se le llama ¿cómo? Príncipe soberano de Go, príncipe soberano de ¿qué? De Magó. No, a ese hombre no se le llama ni el rey del norte ni se le llama el rey del sur. Entonces hablemos de esas 3 cosas: rey del norte, rey del sur y Go, príncipe soberano de ¿qué? De Magó. Porque esas cosas van a comenzar a suceder. Porque todo el escenario bíblico ya está planteado. Aquí ya no hay nada sino el Señor Jesucristo. Aquí no le dé vuelta la cosa. Aquí no pierda tiempo. Y si usted está con el Señor, disfrútela. Porque solamente los que están con Dios la disfrutan. Los demás no la van a disfrutar. El mundo en este momento está stand-by. ¿Ve que el mundo está como stand-by? Como que la economía, como que si sí, como que si no, como que qué hacemos, que para dónde vamos. Así está el mundo. Mientras usted va con Cristo Jesús. Y usted sabe para dónde va, ¿o no? Entonces, el rey del norte, Dios, las cosas pasadas también las usa porque personifican las cosas futuras. Entonces, esto sucedió en el pasado, pero esto también va a suceder en el futuro. O sea que hay cosas en la Biblia que tienen un cumplimiento parcial en el pasado
y que tendrán un cumplimiento total, ¿dónde? En el futuro. Y esto es una de esas cosas. ¿Qué es rey del norte y rey del sur en este contexto bíblico? ¿Y cómo es que la Biblia coge y eso se cambia? Y la Biblia enseña que esto mismo personifica lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo es eso? El rey del norte y el rey del sur, mire cómo empieza esta Biblia, aquí. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, en Irán. No ahora, sino cuando existía el imperio, ¿qué? Medo-persa. ¿Lo entiende? Y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de ¿qué? De Grecia. Entonces, aquí se plantean las guerras entre los persas y los ¿qué? Y los griegos. En el pasado. ¿Se acuerda? Entonces, de Grecia va a salir un gran rey. ¿Quién? Alejandro el Grande. Y va a destrozar ¿a quién? A los persas. Y va a hacer que el imperio griego se ¿qué? Se levante. El imperio helénico, con H. Se levantará luego un rey valiente. ¿Quién es ese? Alejandro el Grande. El cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado 33 años, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos de los cielos, porque a los 33 años él murió de fiebres infecciosas, paludismo, algo así. Y él 33 años y era el rey del mundo y murió Alejandro el Grande. Entonces su reino va a ser repartido a los 4 vientos del cielo. ¿Qué son los 4 vientos del cielo en ese contexto bíblico? ¿Los qué? Los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. Entonces el reino se va a partir ¿en cuánto? En 4: norte, sur, oriente y occidente. Sus 4 grandes generales. De esos 4 se van a hablar aquí de cuántos de los 4. De 2. Al uno, ¿cómo se le llama? Rey del norte. Y al otro, ¿cómo se le llama? Rey del sur. Entonces, de esos 4 generales, de los 2 que se hablan son los siguientes. Uno de ellos, llamado Ptolomeo, en la repartición le dieron a Egipto. Entonces, él en Egipto formó el reino de ¿qué? Del sur. Y a otro, en la región de los países musulmanes, Siria, Jordania, Irak, Irán, todo eso, le dieron un territorio y él formó un imperio que se llamaba ¿cómo? El Reino del Norte. ¿Entienden? Entonces, de ahí, de esa parte que se llamaba el Reino del Norte, un día salió un hombre, el cual se llamaba Antíoco Epifanes IV. O sea, Epifanes significa Dios manifestado, porque ustedes saben que él decía que él era ¿qué? Que él era el mismísimo Dios, así como el falso Mesías va a decir, dice la Biblia, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, o sea, como si fuera Antíoco Epifanes IV. Y él comenzó unas guerras espantosas contra el reino de ¿qué? Del sur. Y empieza a hablar este libro de todo eso. Empieza a hablar este libro de todo eso. De esas guerras de los Ptolomeos, reino del sur, y estos eran los Seleucos, reino de ¿qué? Reino del norte, que eran descendientes ¿de quién? De los griegos, de Alejandro el Grande, eran griegos, descendientes de los griegos. Luego la Biblia dice lo siguiente, aquí, versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por el esplendor del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Versículo 21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre que despreciable, al cual no darán la honra del reino,
pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿De quién está hablando ahora ya Dios aquí? Ya apareció el falso Mesías en el futuro. O sea que este libro te habla del pasado y luego te proyecta a lo mismo. ¿A dónde? Al futuro. ¿Y por qué así? Porque al anticristo le van a llamar el ¿qué? El rey del norte. Y va a dirigir el antiguo ¿qué? Imperio romano que se va a formar con las partes del norte unidas. Los europeos, los Estados Unidos, Canadá, todos unidos formando un reino. El reino del norte. Que es como el imperio romano restaurado de nuevo. Y con ese hombre a la cabeza. Ese hombre dirige el mundo a través de ese imperio que se llama el imperio de ¿qué? Del norte, el reino del norte. Y luego significa que en el sur tiene que formarse otro grupo. Y lo más probable es que Mahmoud Ahmadinejad esté como al pie de que se forme en el sur un ¿qué? Otro bloque. Él está tratando de formar un ¿qué? Un bloque de naciones. Por eso viaja y por eso desafía, porque el escenario mundial se está organizando. Entonces debe formar un bloque, al cual bloque se le debe llamar el ¿qué? El reino del sur. Entonces se van a formar guerras espantosas por eso. Mientras los chinos están como al margen. ¿Usted no ve que los chinos están al margen? ¿Lo están viendo o no? Los cuales pueden formar un ejército de ¿cuántos millones? De 200 millones ya. Y están al margen. Mientras los rusos que están al margen también están buscando formar un ¿qué? Un bloque también. Entonces, antes de seguir aquí, vámonos a Ezequiel capítulo 38. Ahí dice, libro de Ezequiel capítulo 38. Dice aquí, Ezequiel ¿qué? 38. Profecía contra quién? Contra Go. ¿Quién es Go? Un líder ruso. Un líder ruso. O sea, príncipe soberano de Magog. O sea, la persona que dirige a quién? A los rusos. Y dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Go, ¿dónde? En tierra de Magog. O sea, pon tu rostro contra el líder ruso, que vive ¿dónde? En la tierra de los rusos. O sea, que es el presidente o el jefe de Mesec, Moscú, y de Tubal, o sea, Siberia, y profetiza contra él. Este es otro bloque. ¿Ya vieron esos tres bloques que se van a formar? Ya los están viendo, ¿no? Bueno. Y di, así ha dicho Yahweh mi soberano, he aquí yo estoy contra ti, oh príncipe jefe de Moscú y jefe de quién? De Siberia. ¿Se acuerda que Siberia es una región rusa? La parte del norte. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipado, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. ¿Sabía usted que uno de los países donde más musulmanes hay en este momento, ¿dónde es? En Rusia, de musulmanes. Por eso es que Rusia es pro musulmán. Y por eso es que se va a formar lo que se va a formar. Y por eso es que él, cuando se trata de algo contra Israel, él está a la expectativa de ver cómo es que él va a hacer con Israel. Ellos están pensándola contra Israel, están fraguando contra Israel hace tiempo. El escenario mundial ya está servido. La mesa ya está servida. Pares, o sea, Persia, o sea, ¿quién? Irán. Cus, o sea, Etiopía. Ifú, o sea, Libia. Con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, protegido en su equipo de guerra. Gomer y todas sus tropas. La casa de Turquía y Gomer son países europeos de ala soviética. Togarma, Turquía, que aunque es un país europeo, la mayor parte de su territorio está en Asia y es un país de ala ¿qué? De línea musulmana. ¿Lo sabían o no? Los turcos en Asia Menor. ¿No ven dónde está Turquía?
Togarma, sí. Sí, Gomer es jafetita y Togarma también. ¿Qué dice? ¿De los qué? ¿En qué parte? He dicho países entonces de ala qué, de línea qué, de línea soviética, de acuerdo con los rusos. O sea, países europeos que están de acuerdo con quién, con los rusos, se entienden con los rusos. Sigamos. Y todas sus tropas, la casa de Turquía, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Contigo quién? O sea que muchas naciones se van a unir ¿con quién? Con los rusos, y son naciones pro Rusia, o sea, de ala musulmana, un día para atacar ¿a quién? A Israel. Y sigue diciendo: prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás designado en los postreros de los años. O sea, al final de los ¿qué? Al final de los tiempos, que ya estamos ahí ya, al final de los tiempos. Dice, salvada, vendrás a la tierra salvada de la destrucción, Israel, recogida de muchos pueblos, porque Israel fue recogido y regresado ¿a dónde? ¿En qué año? En 1948. Que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. ¿Se acuerda que así le pasó a Israel? Fue sacada de las naciones, recogida, llevada a su tierra, y viene un momento en que ellos van a vivir ¿cómo? Confiadamente, porque confían en quién. ¿Confían en quién? En el falso Mesías, eso. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo, con los rusos. Así ha dicho Yahweh el soberano. En aquel día subirán palabras en tu mente y concebirán mal pensamiento ¿contra quién? Contra Israel. Y dirá, subiré contra una tierra indefensa. ¿Por qué? Porque Israel se va ¿a qué? A desarmar. Y contra gentes tranquilas. Porque en ese momento están en el tiempo que ellos llaman tiempo de ¿qué? Y eso es lo que está anhelando Israel. Yo escuché una entrevista que le hicieron a Shimon Peres, presidente de Israel. Entonces, él decía, lo que más anhelamos es tener paz. Israel anhela tener paz. Y eso es lo que va a pasar. Porque Israel anhela tener paz. Entonces ellos van a entrar en un periodo que se llama ¿cómo? Que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas porque están confiados. Cuando usted está confiado, usted no tiene muro, no tiene cerrojo, no tiene puerta, porque usted está confiado. Aquí en esta ciudad la gente es desconfiada y tienen su razón. Entonces usted ve que la gente coloca sus rejas y sobre reja y puerta y sobre puerta. Ellos tienen la razón. Porque si ellos no hacen eso, se le meten los bandidos. ¿O no? Pero si no se metieran los bandidos, ¿cómo sería la vida aquí? Usted dormiría con la puerta abierta. ¿Y por qué dormir con la puerta abierta? Porque nadie se mete. En este momento Israel tiene muro sobre muro y arma sobre arma. Pero viene un momento en que ellos se van a confiar tanto que van a tirar todos los muros abajo. Israel va a vivir confiada. Y ahí va a estar la caída de Israel. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre los territorios desiertos ya poblados y sobre el pueblo recogido entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. ¿Usted sabe a quién le llama a la parte central de la tierra a Dios? ¿A quién le llama? A Israel. Chabá y Dedán, países que aunque parecen musulmanes, son de la península ¿qué? Arábica, donde está Yemen, donde está Arabia, donde está Emiratos Árabes Unidos. Esos países usted lo ve que nunca están en problemados, ¿cierto? Y son, no, ellos, aunque son musulmanes, ellos son más del ala ¿qué? Del ala de los Estados Unidos.
¿Los ha visto o no? Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita. ¿De qué ala son ellos? Ala occidental. Son Sheba y ¿quién? Y Dedán. Le llaman Sheba y Dedán. Península arábica. Son Sheba y Dedán. Entonces dice, y los mercaderes de Tarsis, o sea, algunos países de Europa, y todos sus príncipes te dirán, ¿a quién? ¿A quién? ¿Te dirán a quién? Al ruso, le van a decir al ruso, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Querés meterte a ese país a destruirlo? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? O sea que el propósito de ese ruso es meterse a Israel y robársele todas las ¿qué? Todas las riquezas que Israel tiene, porque Israel tiene mucha riqueza. Es el propósito de él. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Aquí en el 14, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, o sea, al príncipe ruso, así ha dicho Yahweh el soberano, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con ¿qué? ¿Ya lo vio? Con seguridad. ¿Es el tiempo de qué? ¿De paz y qué? ¿No lo sabrás tú? Le dice Dios a quién, al ruso. ¿No vas a saber eso? Claro que él sabe eso. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo, ¿qué? Como nublado para cubrir la tierra será al fin de los días, o sea, al final de los tiempos. Ya dijo Dios cuándo va a ser. ¿Ya lo vio? ¿Cuándo es? Al final de los días. Al final de los días. Si nosotros miramos esto, al final de los días, lo que pasa es lo siguiente, mire. ¿Se acuerdan del rey del norte? Vamos un momentico otra vez a Daniel. Daniel capítulo ¿qué? Daniel capítulo ¿qué? 11. Aquí. Versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. ¿Se acuerda que él aparece atrás de los 10? ¿Se acuerda? Y que él sin previo aviso mata a 3 de los 10. Y ahí él se posesiona como ¿qué? Como el número 1, como el rey del norte. Ahora ya ahí él es el rey del norte. Ahora dice, las fuerzas enemigas serán barridas. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. O sea que inundación de aguas no es agua. ¿Qué es? Ejércitos que destruyen todo lo que encuentran. Y dice, serán del todo destruidos y también el príncipe del pacto. O sea que a uno que se le llama, ¿cómo? Este príncipe del pacto no es Cristo Jesús. Es un israelita, uno del gobierno de Israel, que es el que va a estar allí firmando el ¿qué? El pacto. Entonces se le llama ¿cómo? El príncipe del pacto. Y a ese hombre este le pasa por encima también. Este le pasa por encima. Dice, y después del pacto con él, ¿con quién? ¿Con quién? No, mírenlo bien. Y después del pacto con él, ¿con quién? Sí, es con él, con el rey del norte. Engañará y subirá y saldrá vencedor ¿con qué? Con poca gente. Eso, con poca gente. Mire lo que dice aquí Mateo capítulo 24, aquí. Mateo capítulo 24. Dice así. Mateo capítulo 24, aquí. Ayer estábamos en esto. La cebada, el trigo y la recolección de la ¿qué? ¿Y la recolección de la qué? No, de la cosecha, de la gran cosecha. Estábamos en esto, miren. La época de lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana, que es bendición todo eso. ¿En qué época es la lluvia temprana? En septiembre, octubre. ¿En la fiesta de qué?
de Sucó. ¿Cómo se le llama? ¿Lluvia qué? Temprana. ¿Por qué lluvia temprana? Porque es en esa época en que comienza el qué? Comienza el año. Ahí comienza el año, ¿se acuerda? Que ahí a son de trompeta comienza el año bíblico, ¿no? En abril es la lluvia ¿qué? Tardía. Porque allá, ahí ya termina ¿qué? El año comienza ¿cuándo? En octubre. Y en abril es como otro comienzo de año espiritual. ¿Estamos entendiendo? Entonces, de abril a octubre es el tiempo de las cosechas. Entonces, de abril a junio, o sea, abril es la fiesta de ¿qué? De la Pascua. Y junio es la fiesta de ¿qué? De Pentecostés. Y en octubre es la fiesta de ¿qué? De Sucó, las tres grandes fiestas. Entonces miren, en abril se celebra una fiesta que tiene que ver con cosechas. ¿Cuál fiesta? La fiesta de las primicias, de los primeros frutos. ¿Qué se recoge? Cebada. Eso fue lo que Cristo Jesús le fue a dejar al Padre. ¿Qué le fue a dejar al Padre? Cebada. Porque en ese tiempo el trigo no ¿qué? El trigo no ¿qué? No ha madurado. Lo que madura en ese tiempo ¿qué es? Cebada. Trigo todavía no. El trigo madura es ¿cuándo? En junio. ¿Entendemos esa parte? Entonces, como el trigo madura en junio y lo que primero madura es la cebada, el Señor no podía llevarle al Padre trigo, tenía que llevarle ¿qué? Cebada. Eso tiene una simbología espiritual. La cebada tiene que ver con los que van a resucitar con el Señor y tiene que ver con los que van a ser ¿qué? Arrebatados. Porque cuando el Señor venga, el trigo todavía no ¿qué? No está listo. ¿Qué es lo que está listo? La cebada. Entonces, Israel y las naciones y los creyentes que se queden aquí son como el trigo que madura después. Entonces ellos maduran aquí, en la gran tribulación. A raíz de todos esos acontecimientos es que ellos maduran. Esos acontecimientos hacen que ellos maduren, que la mente se les cambie y ahora sí se pongan derecho ¿con quién? Con el Señor. Mientras tanto la cebada está ¿dónde? Arriba, disfrutando. El trigo está acá, madurando, porque no ha madurado, porque el trigo madura después. El trigo nunca madura juntamente con la cebada. Primero madura cebada, después madura el trigo. ¿Alguien va a decir algo? Bien pueda. Buenas noches. Tengo una pregunta en la cebada. Bien pueda. La cebada, cuando Cristo resucitó, que es la primicia, ya no fue llevada. Entonces, ¿cómo? Primicia. Sí. No, es que primicia es una cosa y la recolección de la cosecha es otra cosa. Si nosotros nos vamos al tiempo aquí en la tierra como Dios lo plantea, Él plantea lo siguiente, mira. En abril madura los primeros frutos. Entonces se celebra la fiesta de los ¿qué? De los primeros frutos. ¿De la qué? De la cebada. Luego en junio madura el trigo y se celebra la fiesta de ¿qué? De la maduración del trigo, las primicias del trigo. Luego en octubre es la fiesta de la ¿qué? De la gran recolección de todo. ¿Entendemos? Para que no confundamos una cosa con otra. Hablando de la cebada o del asunto con Cristo Jesús es lo siguiente. Cuando Cristo Jesús muere y resucita, ese domingo Él debe presentarle al Padre algo. ¿Cómo se llama ese algo? Primicias. Pero primicias no es todo. Primicia es una parte pequeña de la ¿qué? De toda la cosecha. Entonces por eso es que la Biblia dice que después de que Cristo Jesús resucitó, algunos resucitaron después de Él, ¿se acuerda? Entonces Él cogió a esa gente y se la llevó al Padre y se las presentó al Padre como su ¿qué? Como su primicia. Para que el Padre le garantice a Cristo que cuando Cristo regrese, ¿qué?
por la gran cosecha. ¿Cuándo? ¿En abril? No, tiene que hacerlo entonces ¿dónde? En octubre, en septiembre, octubre. Entonces el Padre le garantiza a Cristo una ¿qué? Una gran cosecha. O sea, la gente que resucita, los que van a resucitar y los que van a ser ¿qué? Arrebatados, y sea una gran cantidad de gente para Cristo. Si tú lo llevas al plano económico es lo mismo. Tú primero frutos de algo, de tu negocio, de tu trabajo, y tú primero frutos, no es mucho, pero es tu primero frutos. Y le decís, Padre, estos son mis primeros frutos, te los entrego, y los vas meciendo, los vas meciendo, los vas meciendo, porque es mecida delante del Padre, y das la vuelta, como diciéndole al Padre, realmente Padre, todo es tuyo, toma esto que todo es tuyo. Entonces el Padre, ahí es como si lo obligás por mismo mandato del Padre a que Él garantice a ti una ¿qué? Una gran cosecha. Y el Padre debe hacer que a ti te venga una ¿qué? Una gran cosecha, y tiene que ser así porque Dios no miente. Y todo eso es bíblico, y eso es lo que aplica a Israel, pero en el plano ¿qué? En el plano económico. Eso es lo que ellos aplican en el plano económico, porque ellos en asuntos económicos sí creen que lo que Dios dice es que es real, pero en el asunto de la salvación todavía no lo creen. Por eso es que usted ve que Israel, un israelita, llega a Pelagua a cualquier parte, y donde se instale, inmediatamente lo levanta Dios con todo, porque él comienza a practicar eso. Y los otros están allí 10, 20, 30 años y nunca suben. Y este sube ahí mismo. Usted dice, pero ¿por qué sube así? Porque él cree eso, que eso es real, y lo aplica. Entonces él dice, mi cosecha yo quiero que sea grande. Entonces le dice a Dios, Dios, tengo $30,000. Otro dice, tengo $1,000,000. Y le dice Dios, tómalo. Así es que son ellos, así es que funcionan ellos. Apple, ¿de quién es? ¿De Job Steve? No. ¿Se acuerda que él la tuvo que entregar y después regresó? Y ahora ya se murió, pero era de él. No. ¿De quién es Apple? De los judíos. ¿Cuánta ganancia tuvo ahora? 46,000 millones de ¿qué? De dólares. Audi. ¿De quién es Audi? La de las bolitas. De los judíos. Audi. Y ahora pregunte, las esmeraldas, los diamantes, ¿de quién es? Salomón tiene en África minas de ¿qué? Minas de diamante. Y pregunta, ¿de quién son esas minas de diamante? ¿Sabe qué te dicen? De Salomón. Y paremos de contar. Cuando el tiempo de Hitler, los dueños de Alemania, ¿quiénes eran? Los judíos. Y Hitler por eso dijo, mátenlos a todos porque ellos son los dueños de esto. Eso fue lo que pasó. Los dueños de España, ¿quiénes son? En este momento, ¿sabe quiénes son los dueños de los Estados Unidos? Los judíos. Y ténganlo por seguro, que los judíos está embargado, Estados Unidos está embargado ¿con quién? Con China. Sí. ¿A quién le debe los Estados Unidos la plata que le debe? A China. Pero vaya, pregunte a ver esa plata de los chinos, ¿de quién será? ¿De quién será? ¿De quién cree usted que es? ¿De quién? No, de los judíos. Son los dueños del mundo. Porque así es que es la Biblia. Porque creen que lo que Dios dice es verdad en términos económicos. Porque donde tú creas que la Biblia es verdad y lo apliques, eso funciona como ¿qué? Como un arco y una ¿qué? Y una flecha para dar en el blanco, y ellos eso lo saben. Pero ¿por qué no se han salvado? Porque ellos no creen en esa parte que Cristo Jesús sea el ¿qué? El Señor, el Mesías. Eso sí no lo creen, porque donde crees la Biblia y la aplicas, ahí la Biblia te da un resultado. Entonces lo que estamos hablando, mire, aquí, versículo 12,
capítulo 24 del libro de Mateo. Mire lo que dice. Y por haberse multiplicado la desobediencia a los preceptos y a las leyes de Dios en su palabra, el amor de muchos ¿de qué? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y serán predicadas estas noticias de redención del reino en todo el mundo, para que todos sepan en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La cebada se va. Entonces, ¿a quién es que le van a predicar el evangelio? ¿A la cebada? Al trigo. Al trigo es que le van a predicar el evangelio. A la cebada no, es al trigo. La cebada se va a ir. ¿Qué queda? Aquí queda trigo. Entonces, Dios durante 3 años y medio va a predicar el evangelio del reino para que el trigo se ¿qué? Para que el trigo se ¿qué? Se madura y sea salvo. Y luego vendrá ¿qué? El fin. O sea, para que se salven los de Israel, las naciones y el resto del pueblo de Dios que se quedó aquí, que vea cómo sube. Así sea sin cabeza, pero que vea cómo sube. Entonces dice, aquí, y dice, y entonces vendrá el fin. O sea, vendrán ¿qué? Los últimos 3 años y medio del gobierno ¿de quién? Del falso Mesías. ¿Se acuerda? Bueno, si tú te paras aquí en este momento, en ese momento, Israel hizo su pacto, levantó su templo, está esperando que venga el Mesías, pero no Yeshua, sino su Mesías de él. Está contento, todo bonito, todo sabroso. Entonces, los rusos cuando vean que Israel está en paz y seguridad, ellos dicen, es el momento ¿de qué? De apoderarnos de la riqueza israelita. Arman ese ejército que Dios le está diciendo, se vienen contra Israel. Entonces, el rey del norte, que es el falso Mesías, trata ¿de qué? De parar a los rusos. Y Dios no lo permite. Dios permite que los rusos le pasen por encima a ese hombre. Y ese hombre allí es que dice, es herido de una ¿qué? De una herida mortal. Y cae ese hombre. Y pasan los rusos por encima de ese hombre. Y ya los rusos están listos para acabar con Israel. Y en ese momento entra el Dios de los cielos y vuelve añico al ejército ruso. Allí, no, todavía no ha venido el Señor. No, todavía no. Estamos para la mitad de la semana. Va a comenzar el fin. Allí es que Israel se da cuenta que realmente el Mesías está arriba, que no es ese hombre. Allí es que Israel se convierte. Cuando ya ese hombre se levanta, él se levanta como ¿qué? Como la abominación desoladora. ¿Entiende? Él trae adentro un diablo, pero de esos que son buenos diablos, un diablo bien bueno. Entonces él trae esa cosa por dentro y se convierte en un animal completo. Entonces él va al templo y ahí es que él para el ¿qué? ¿Qué para? El continuo sacrificio. Y comienza a hacer abominaciones en el templo. Ahí debe comenzar la gran tribulación. Ahí es que Dios le dice a los israelitas, el que esté en la azotea, el que esté en el campo, el que esté en la ciudad, porque habrá gran tribulación como nunca la ha habido, ni la habrá. Pero ya Israel ya sabe que Yeshua es el Mesías. Entonces ahora le dice, ahora ya saben, entonces ahora corran, porque ese hombre los va a matar a todos. Así que corran. Ahí comienza la gran tribulación. Entonces dice la Biblia aquí. Daniel capítulo 12. Mire, Daniel capítulo 12. Aquí, versículo 7. Y oí al varón vestido de linos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su derecha y su izquierda, hizo así a los cielos y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, ¿será cuánto tiempo? 3 años y medio. Y que cuando el poder del pueblo escogido, o sea, aquí dice no vuelva a ser destruido. Es decir,
Y cuando el pueblo escogido, Israel, no tenga cómo qué, cómo defenderse porque no tiene poder, todas estas cosas serán qué, cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, soberano mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, ¿cómo será ese fin, esas cosas? ¿Cómo es que será eso? ¿En qué tiempo? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del ¿qué? Muchos se purificarán, se blanquearán y se refinarán. Los malvados seguirán siendo malvados y ninguno de los malvados entenderá, pero los que son entendidos comprenderán. O sea, ya ve que hay gente que no va a entender y hay otros que sí entendemos esto. Amén. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio para ser reemplazado ¿por qué? 190 días. Por la abominación desoladora. ¿Habrá cuánto? 1290 días. O sea, habrá un poquito más de 3 años y medio. O sea, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, pues, el continuo sacrificio lo establecen, pero él luego será ¿qué? Será quitado. Y dice, habrá 1290 días para que suceda ese acontecimiento. Y luego ahí comienza la ¿qué? La gran tribulación. La gran tribulación, o sea, comienza el tiempo del fin. Amén. Apóstol, perdón, una preguntita. Bien puede ampliar Mendieta. Teniendo en cuenta lo que se está mirando y viendo Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, cuando dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ese momento es ya culminando los primeros 3 años y medio, ¿cierto? Cuando viene Rusia y entra a atacar a Israel. ¿Será ahí en ese momento? ¿Estamos en Apocalipsis qué? Capítulo 6, versículo 12. Aquí dice, porque ahí se abren los sellos. miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio de luto y la luna se volvió toda roja como color sangre. Bueno, porque ahí yo entiendo. Sí, esta parte es como la mitad de la semana. Aquí, cierto que sí. Aquí es como la mitad. Usted la puede corroborar acá en el 11. 11, aquí. En el 11, usted lo corrobora aquí, cuando los dos testigos, y usted puede leer aquí, en el 7. Aquí, lea allí. Versículo 7. Y cuando hayan acabado su testimonio. ¿Quién? Los dos testigos. ¿Qué pasará? La bestia que sube del abismo. O sea, ya el falso Mesías vuelto una bestia. O sea, ya le pasaron por encima a los rusos y ya se levanta como la bestia. O sea, ya prácticamente es la mitad. Ya es la mitad. ¿Y qué sigue? Dice, hará guerra contra ellos. ¿Contra quiénes ellos? Los dos testigos. ¿Y qué pasa? Y los matarán. Sí. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Fue clavado en la estaca de ejecución, o sea, Jerusalén. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí en ese momento ya va a comenzar la gran tribulación. O sea que ahí mismo están los famosos 3 días y 3 noches de oscuridad, ¿cierto? Empiezan a pasar acontecimientos, y uno de los acontecimientos es eso. Porque el anticristo estará 3 días también como Cristo Jesús abajo en la tierra. Él estará muerto también durante 3 días, pienso yo. Sí, para que siga los mismos pasos. Aunque la Biblia no lo especifica. No especifica, pero de pronto no será lo mismo. La Biblia simplemente dice que
ese hombre, después de que le pegan los plomazos y cae al piso, simplemente dice que se levanta como la bestia que sube del abismo. Simplemente dice la Biblia eso. Y ahí ya va a Jerusalén, mata a los 2 testigos y ahora él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que para hacer eso tiene que quitar la ¿qué? ¿Qué tiene que quitar? El continuo sacrificio. Ahí ya son 3 años y medio. Ahí debe comenzar la gran tribulación. Allí él ya hace que Israel huya. Ahí Israel va a huir por 3 años y medio. Ahí ya comienza la mitad de la semana. Ahí es la gran tribulación. Ya voy a parar porque ya son las 9. La próxima semana seguimos con este asunto de Daniel 11. Seguimos con Daniel 11 aquí. La próxima semana. Para que miremos qué es lo que va a pasar en el libro de Daniel 11 en el futuro. Podemos levantarnos. Y lo paro porque tenemos que irnos para la casa. Porque ya es tiempo suficiente, ¿cierto? ¿No es tiempo suficiente? Pero hay personas que no tienen carro como algunos de ustedes, entonces tenemos mío hasta las 11. Bueno. ¿Cómo? Pero no creo que todos estén dispuestos a caminar. ¿Todos están dispuestos a caminar? Pero bueno, de todas formas, sí es mejor paso a paso, porque tú me dijiste la semana pasada, ¿hoy sí entendiste eso o qué? ¿Sí? Claro, porque la semana pasada me habías dicho que no entendías nada. Eso pasa que cuando uno escucha algo por primera vez no siempre lo entiende, pero cuando lo escucha la segunda vez lo entiende más. Pero vamos paso por paso. De todas formas estamos aquí y de todas formas estamos con Cristo Jesús. Lo más importante es que nos metamos con el Señor y que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Y hemos visto que estos hombres están reunidos en Suiza, en Davos, y en español casi no dan información. La mayor parte de la información la dan en inglés. En inglés es que te informan más de lo que está pasando en Suiza, en Davos, de qué es lo que ellos están fraguando, de qué es lo que ellos están pensando. Pero ellos dicen que debe venir un gran cambio. Significa que estos hombres ya definitivamente ellos están pensando en establecer su nuevo orden mundial, porque a través del nuevo orden mundial es que ellos pueden coger a las otras naciones y subyugar a las otras naciones para que se metan en eso. Y yo no creo que eso pase de este año 2012. Entonces pues simplemente metámonos con el Señor. Aquí estamos delante de la presencia del Señor. Repitamos todos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores, reconozco que peco, pero Señor Jesucristo, también reconozco que tú, por amor a nosotros, diste tu vida en el madero y con tu sangre nos has comprado y con esa sangre nos has perdonado. Señor Jesucristo, te doy gracias por comprarme. Te doy gracias por perdonarme y te pido que nunca borres de tu libro de la vida el nombre de mi familia ni mi nombre. Señor Jesucristo, hoy yo y mi familia te reconocemos como nuestro único soberano, como nuestro único gobierno y como nuestro único Salvador. Señor Jesucristo, gracias por cambiarnos, por sanarnos, por restaurarnos, por protegernos, por guardarnos y por bendecirnos. Gracias, Padre. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por este pueblo, por esta congregación. Todo un día le dijiste al apóstol Pedro
Kefa, después que él te negó porque le dio miedo. Y tú, para sanarlo, tú hiciste lo siguiente. Y tú lo registraste en la Biblia. Y tú le dijiste a él: Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas más que esto? Y Pedro te respondió: sí, soberano, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: liberta mis ovejas. O sea, mis ovejas, no tus ovejas, son las ovejas del Señor. El pueblo es el pueblo de Dios, no es el pueblo del pastor, sino el pueblo del Señor Jesucristo, porque Él lo compró con precio de sangre. El pastor no echó sangre por el pueblo, el que echó sangre por el pueblo fue el Señor Jesucristo. Entonces colocó a la persona a dirigir a su pueblo, y esa persona tendrá que darle a él un día cuentas. Vuelvo y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo: guía mis ovejas. Primero le dijo: libértalos, y después le dijo: guíalos. Ahora le dice: tú sabes que tú me amas. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le dijo: alimenta mis ovejas. Entonces el Señor quiere que las ovejas sean alimentadas, que sean bien guiadas y que sean liberadas en el nombre de Cristo Jesús, porque son sus ovejas. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque este pueblo es tu pueblo. Padre, gracias por abrir las ventanas de los cielos a favor de tu pueblo. Gracias por dar capacidad para que tu pueblo sea bien guiado, para que tu pueblo sea bien alimentado y para que tu pueblo sea liberado, sea sanado, sea restaurado, sea protegido, sea guardado en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por la capacidad que le das a tu pueblo para que tu pueblo pueda hacer los negocios, hacer la riqueza, porque tu palabra dice que tú eres quien nos da poder, o sea, sabiduría, capacidad para hacer los negocios. Gracias, Padre maravilloso, por darle fuerza, fortaleza al pueblo para que tu pueblo pueda trabajar. Y te doy gracias, Padre, por la salud que le das al pueblo y por la capacidad que le das para que use su fuerza laboral bien usada en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Padre maravilloso, porque tú eres quien bendice y hace que la obra que tu pueblo hace sea una obra productiva y que dé fruto al 1000 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por reprender por nosotros, por el pueblo, al devorador de la finanza, y que las finanzas del pueblo no sean como una finanza que se echa en un saco roto, Padre maravilloso, sino que las finanzas de tu pueblo sepa manejarlas, Padre maravilloso. Gracias, Padre majestuoso, porque tú no permites que ni el hechicero, ni el brujo, ni el agorero, ni el santero, Padre maravilloso, ni el saltón, ni el revoltón, ni la langosta, ni el tizoncillo, ni el añulo, ni el orín, ni la polilla puedan destruir las finanzas de tu pueblo. Padre, gracias en el nombre de Yeshua, porque todo lo que quiera venir en contra de las finanzas de tu pueblo, en contra, Padre maravilloso, de la protección de tu pueblo, en contra de la salud de tu pueblo, Padre maravilloso, en el nombre de Yeshua, tú lo pisas, tú lo destruyes, Padre maravilloso, y tú nos llevas adelante en el nombre de Cristo Jesús, porque tú vas delante de nosotros como un poderoso gigante. Gracias, Padre maravilloso, Rey de la gloria. Como dice el rey David, ¿qué te damos, Padre? Si todo es tuyo. Solamente lo que te damos es de lo que tú nos das, porque de lo recibido de tu mano es que te damos, Padre maravilloso. Gracias, Padre maravilloso. Y como de lo recibido de tu mano es que te damos, entonces gracias, Padre, por darnos cada día más y más, para que nosotros podamos hacer partícipe de tu obra en términos económicos con más y más, Padre maravilloso, porque solamente participamos de tu obra es por lo que tú nos das en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, poderoso Rey de la gloria. Aquí estamos delante de tu presencia. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes,
dice al honor, el imperio y la alabanza. Desde ahora, Señor, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Te alabamos, Rey. Desde ahora Rey para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Te alabamos, Rey de gloria. Te bendecimos y te glorificamos, Rey de los santos. Gracias, Padre maravilloso.